Hermanos, les bendiga en esta hermosa mañana. Amén. Damos gracias al Señor porque estamos aquí una vez más, todos reunidos. Amén. ¿Cuántos de ustedes están gozosos en esta mañana? Miren que ya se viene el calor, ya estamos sintiendo el calor, ¿verdad? Esta semana, y damos gracias al Señor por eso. Amén. Y así, hermanos, yo les voy a pedir que me acompañen, que se pongan de pie. Acompáñenme a orar, a entregar este tiempo al Señor, que Él tome el control en este mañana. Amén. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias a ti solamente, Señor. Gracias porque a ti te plació que hoy despertáramos, Señor. Gracias por esa misericordia que se ha renovado para todos nosotros. Te damos gracias por esa gracia que tú pones delante de nuestro Padre, Señor. Gracias por ese gran amor eterno que tú tienes para todos nosotros. Te doy gracias por este tiempo que vamos a tener, este tiempo agradable, Señor, donde vamos a cantar todos juntos, donde nos vamos a gozar delante de ti, Señor, en tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí, porque aún, Señor, este lugar está abierto, Señor, y eso hay que dar gracias, Señor, porque estamos aquí libremente, Señor, para adorarte, Señor, para escuchar de la palabra, Señor. Y en esta mañana también, Señor, nos reconciliamos contigo. Cualquier ofensa, Señor, que tal vez pasó, Señor, y no te agradó, Señor, te pedimos perdón. Que nos puedas, Señor, limpiar, Señor. Que puedas purificar nuestras mentes y nuestros corazones. Y en esta mañana, Señor, abrimos nuestros corazones para ti solamente, Señor. Esa palabra que tú tienes para nosotros, que podamos, Señor, aplicarla, Señor, en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pido que en este día puedas quitar toda distracción, todo pensamiento, Señor, que quiera invadir, Señor, nuestras mentes y nos quieran distraer, Señor. Que todo esto sea removido en tu nombre, Señor. Limpia, Señor, este lugar, Señor. Limpia los aires, Señor. Que podamos, Señor, adorarte libremente, Señor. Y aquí están estos corazones dispuestos, Señor, para hacerlo, Señor. Gracias te damos por todo, Señor, por todos mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Que puedas llenarles, Señor, de gozo, de paz, Señor, de tranquilidad, Señor. Si les falta fe, Señor, que ahí, Señor, en este momento puedas aumentar su fe, Señor. A mis hermanos que vienen en camino, Señor, que los puedas traer aquí con bien. Que ellos igual, Señor, estén ansiosos, Señor, de llegar aquí a tu casa, Señor. Y a los que no van a poder venir, Señor, igual oramos por todos ellos, Señor. Que sigas ahí obrando en esos corazones. Que siga ahí tocando, Señor, sus corazones, Señor. Que el Espíritu Santo ahí, Señor, trabaje, Señor, en esos corazones, Señor. Te doy gracias por este momento, Señor. Y a ti, Señor, que tú recibas toda la honra y toda la gloria, Señor. Y aquí estamos, Señor, para alabar tu santo nombre. Y siempre, Señor, cantaremos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Y así quiero que me acompañen y abran sus Biblias en el libro de los Salmos. Y vamos a ir en el capítulo 57. Amén. El libro de los Salmos, capítulo 57. Y cuando lo tengan, me dan un gran amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y la palabra del Señor dice así: pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Amén, gloria a Dios. Y como la palabra dice, cantaremos al Señor por siempre. Amén. Amén, gloria a Dios. Y en esta mañana alabamos su santo nombre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cantaré al Señor por siempre. Tu diestra es todo poder.
eres santo, mi Padre Jesús, y lo exaltaré, y esto alabar los carros de Faraón. La 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 la. Vamos a decir mi Padre Dios, mi Padre Dios, yo le exalto, mi Padre Dios, yo le exaltaré, mi Padre Dios, yo le exalto, mi Padre Dios, yo le exaltaré, y dejo al amar los carros de Faraón. La 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 la. Vamos a decir, los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él. Victorioso es el Señor, sobre todo más. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él. Victorioso es el Señor, sobre todo más. Vamos a decir que los enemigos del Señor están cayendo, amén. Gloria a Dios. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él. Victorioso es el Señor, sobre todo más. Amén, sí Señor. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, no detendrá al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, no lo detendrá al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, no detendrá al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y los verán. El cojo saltará, la alpa danzará. Y Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, lo detendrá al poderoso de Israel. Sí, Señor. Vamos a decir que grande es el Señor, amén. ¿Cuántos de ustedes aman a un Dios todopoderoso que es grande? Amén. Amén. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza, de que viene pronto, que felicidad, mi corazón sincero. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Danza y danza, de que viene pronto.
alaba. Amén. Gracias. Gracias te damos, Señor, por este momento, Señor, por tu presencia, Señor. Y aquí estamos con corazones dispuestos, Señor. Y aquí está tu pueblo, Señor. Recibe, Señor, toda alabanza, Señor, en esta mañana. Que cada uno de nosotros podamos hacer este olor fragante para ti solamente, mi Jesús. Y aquí estamos, Señor. Aleluya. Señor, que tú estás con nosotros y la victoria
victoria es nuestra, mi Jesús. Gracias te damos por lo que tú hiciste, Señor, en la sangre, en la cruz, y derramaste tu sangre, Señor, por todos nosotros, y nos limpiaste, Señor. Y hoy, Señor, somos libres, Señor, libres de toda maldad, Señor, de todo pecado, Señor. Hoy somos libres, Señor, y hoy, Señor, exaltamos tu nombre, Señor, y te alabamos a ti solamente, mi Jesús. Amén, Señor. Tú sabes sus pensamientos, Señor. Tú sabes, Señor, esas peticiones que tienen en sus corazones, Señor. Tú sabes cada una de ellas, Señor. Gracias, Señor, por esa preciosa sangre, Señor. Gracias te damos, mi Jesús. Y estamos, Señor, con corazones agradecidos. Mi Dios, te damos gracias, Señor, por mandar a tu único Hijo, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Eres todo. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea el honor, sea la gloria
siglos de los siglos. Sí, sí. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Sí, Señor. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Al que está sentado en el trono y el Cordero, sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Vamos a levantar nuestra voz esta mañana y decirle: poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Oh, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Señor, estamos delante de tu presencia esta mañana, Padre, para darte solamente las gracias, Señor. Tal vez, Señor, hemos estado pasando por algunas dificultades en nuestras vidas, Señor, pero sabemos que tú eres poderoso para salvar, Señor. Eres poderoso, Señor. No hay nada que pueda, Señor, detener lo que tú tienes para nosotros, Señor. Tus promesas son innumerables, Señor, y nosotros creemos que tú, Señor, eres grande y eres poderoso. Poderoso Dios. Levanta tu voz esta mañana, hermano, dile: poderoso Dios,
al Señor. Oh poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti, mi alma clama por ti, poderoso Dios. Poderoso Dios, mi alma clama por ti, mi alma clama por ti, mi alma clama por ti, mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti, poderoso Dios, poderoso Dios, oh poderoso Dios, mi alma. Cántele al Señor esta mañana, hermano, dígale. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Sí, Señor. Oh, queremos más de ti, Señor. Nuestra alma clama, Señor. Oh, bendito Señor. Tú eres digno. Oh, bendito Señor. Tú estás sentado a la diestra de tus padres, Señor. Lo único que podemos hacer, Señor, es agradecerte, Padre. Oh, poderoso Dios, oh, poderoso Dios, oh, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Puedes una vez más, Señor. Oh, poderoso Dios.
poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios, mi alma clama por ti. Sí, Señor. Grande tú eres, Señor, y digno de nuestra alabanza, Señor. Amén, aleluya, sí, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Sea, Señor. Toda gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos, que este aplauso será para Él solamente. Hermosa mañana. Él es el que nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es por eso estamos aquí. No es porque haya salido de nosotros el ser bueno con Dios, sino es porque Dios ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? ¿Para cuánto ha sido bueno el Señor? Tuvo usted una hermosa semana de victoriosa, ¿sí? Gloria a Dios. Este viernes estuvimos orando por una familia que fue a México a hacer unas diligencias allá. Y el hermano va a estar trabajando con los caballeros y la esposa de él va a estar trabajando en el cuidado infantil de los niños. Y damos gracias a Dios porque, mire hermano, la verdad de las cosas es que yo puse un ejemplo el viernes, ¿no es cierto? Y yo lo que digo es esto, el ejemplo que puse yo, mira hermano, le digo, si tú, no importa lo que sea, si eres albañil, eres carpintero y todo eso, usas herramienta, ¿verdad? ¿Cuántos usan herramienta en sus trabajos? ¿Qué pasa si pasa un mes usted y no la usa? Cuando usted vuelve, está toda oxidada, está toda dura y tiene que volverla a ejercitar para que abra y cierra, ¿no es cierto? Echándole ahí aceitito y todo eso. Entonces, cada uno de nosotros somos herramientas en las manos de nuestro Señor. Si usted, hermano, no hace nada, usted se va a oxidar. Y yo estaba diciendo eso. Las herramientas se oxidan y dice que nosotros somos esas herramientas en las manos de Dios. Y me dio gusto, el domingo pasado estuvimos presentando a nuevos líderes y nuevos miembros de la iglesia. Nuestra hermana Elizabeth estuvo aquí, sus hijos estuvieron aquí, sus nietos estuvieron aquí. Y ahora no veo el otro hijo, pero bueno, por ahí debe estar, ¿verdad? Pero vemos aquí a Edwin. Qué bueno, Edwin, que estás aquí. Eso me da gusto a mí porque tú eres una herramienta de Dios, ¿no es cierto? Más vale que se ejercite y no te vas a oxidar. Así es, hermano. Si los pastores, los ministros, los evangelistas tienen que ejercitar. Si usted tiene una carrera, usted tiene que ejercitarla. Usted tiene que hacerlo. Amén. Usted no necesita ser un evangelista para evangelizar a alguien.
Usted no necesita ser un pastor para enseñar. Usted no necesita ser un maestro para enseñar la palabra de Dios. Usted lo que necesita es el Espíritu Santo que lo guíe y lo impulse a hacer lo que tiene que hacer. Amén. Así es, así es. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, hermanos, a Dios y a ustedes que están haciendo que este ministerio siga adelante. Yo le he dicho, este ministerio camina por fe. Y eso me gusta a mí. A veces la hermana me ha llegado a decir, hermano, ¿sabe qué? Estamos con las finanzas bien abajo. Y le digo, no se preocupe, hermana. Yo hace tiempo dejé de preocuparme. Caramba, no podía dormir, había unas veces. ¿Y yo por qué tengo que preocuparme? ¿Por qué tengo que preocuparme yo? Yo tengo que preocuparme, este no es negocio mío. Este es del Señor, caramba, es del Señor. Yo soy un trabajador. Él es el dueño de la obra. Tú y yo somos obreros. Tú y yo somos obreros. Caminamos por fe. Dormimos por fe. Comemos por fe. Salimos por fe. Por fe andamos. No por vista. El Hijo de Dios anda por fe, no por vista. Y lo que decía la hermana Tania es cierto. Mire que veníamos tan poquitos a la oración y nuestras oraciones eran, cuando comenzamos el libro de Efesios, capítulo 1, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, estoy orando por ustedes, Éfesos, para que Dios les dé espíritu de sabiduría, de revelación, de discernimiento. Esas son las cosas que necesitamos. Él dice, estoy orando por ustedes. Ahora, el Espíritu Santo está en nosotros, pero nosotros tenemos que ejercitarlo. Tenemos que hacer que esa llama que está dentro de nosotros sea una hoguera. Entonces, les dije a los hermanos, vamos a orar todos los martes para que Dios nos dé espíritu de sabiduría, revelación y discernimiento. Sabiduría, dice la palabra de Dios que andemos como sabios, no como tontos. Mire bien, como sabios. Revelación, que Dios nos revele las cosas que hay que hacer. Discernimiento, que Dios nos dé discernimiento entre lo bueno y lo que es malo. Y no nos metamos en problemas, hermano. Muchas veces nos metemos en problemas porque no tenemos discernimiento. Nos falta mucho discernimiento. Y la iglesia de Dios tiene que tener discernimiento. Porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, yo les animo a que andemos como sabios. Amén. El Señor está ahí, dice la palabra de Dios. El que esté falto de sabiduría, pídala. El Señor está presto ahí. ¿Y por qué no la da entonces, hermano? Claro que sí, el Señor dice que Él sabe de todas las cosas que tenemos necesidad, pero nosotros tenemos que pedirle a Él. Él nos ha dado la confianza. Él nos ha dado toda la confianza, que vengamos al altar de Él, a su presencia, y le digamos, y se lo expongamos, nuestras necesidades. Amén. Muy bueno eso, hermano. Necesitamos sabiduría en nuestro hogar, cómo dirigir la familia. Y ante todo, usted necesita y yo necesitamos sabiduría para dirigir nuestra propia vida. Porque allá afuera no todo lo que brilla es oro. Allá está la mentira, allá está todo. Y necesitamos nosotros hacer que la verdad esté siempre. Amén. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que está en esta mañana aquí. Podría haber estado usted en otro lugar, divirtiéndose o haciendo otras cosas, pero Dios le puso en su corazón que viniera. Veo muchas familias que no están, como dije, una familia salió, hay otros hermanos que no están aquí, pero bueno, tuvimos visitantes de Los Ángeles, algunos hermanos de Los Ángeles, familiares de los hermanos Solórzanos, los hermanos del hermano Antonio, estuvieron aquí. Uno de ellos ya se entregó al Señor Jesucristo. Tenemos otro joven allá que se entregó al Señor hace unos días también, ¿verdad?
Y mire de que el Señor no se ha cortado la mano de él, ni su oído se ha grabado, hermano. Yo doy gracias a Dios. Gloria a Dios. Ahora quiero compartir unos pasajes con ustedes de la Biblia. Yo sé que muchos de ustedes han leído muchas veces, pero yo quiero compartirlo. San Juan, capítulo 2. El último libro de los sinópticos, o el cuarto libro del Nuevo Testamento. Yo sé que van a venir, necesitamos más, Más líderes. Necesitamos líderes de caballeros, ya salió uno por ahí, dijo, hermano, cuente conmigo, yo voy a trabajar en eso. Necesitamos un evangelista. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 4, dice que Dios repartió dones, dice, y 5 ministerios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, fíjese bien, maestros. Necesitamos maestros. Ya no necesito el líder de caballero, ya tenemos uno. Ya no necesitamos evangelistas, ahí tenemos un evangelista, que dijo, hermano, aquí está. Mire bien. Cada uno, cuando venga el hermano, va a presentar una agenda de trabajo. Porque así es. Usted va orando antemano a donde Dios le va a poner. Usted es una pieza de un rompecabezas que Dios está poniendo. ¿Sí? Y yo sé que va a venir ¿cómo se llama? El líder de los jóvenes también. Y yo sé, hermano. Yo lo sé. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo sé. Estamos orando por ese líder del joven. Va a venir también un bajista. Porque mi nuera va a tener su bebé y no vamos a tener un bajista. Y no podemos, hermano. Déjeme decirle, en el cielo hay música, aquí tiene que haber música también porque este es un pedacito de cielo, hermano. Ah, claro que sí. Entonces, y estamos viendo ahí otro bajista que venga. Estamos orando por un pianista, estamos orando, amén. Que venga un pianista. Estamos orando para que Dios tenga 2 grupos de música aquí. Porque después usted ve sillas aquí que no hay gente, pero no las vea vacías, véalas llenas. Véalas llenas. Amén. Y vamos a tener 2 servicios, 3 servicios, los que Dios quiera. Y de aquí nos vamos a ir, como dijo el dueño del edificio, cuando ustedes se muevan de aquí, van a ir a otro lugar más grande. Fíjese, yo lo creo así. San Juan capítulo 2 dice así, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de agua, de piedra, para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestro de sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestro de sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los que servían. Sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Gloria a Dios. Cuánta alegría hay en las bodas, ¿no es cierto? Cuando un matrimonio se casa, cuando 2 personas se unen en matrimonio. Es algo muy hermoso, ¿verdad? Y a quién no le gusta ir a las bodas. Jesús fue invitado, Jesús ya tenía 6 seguidores, 6 discípulos. No tenía los 12 cabales, pero
ya tenía como 6 discípulos. Y él también fue invitado. Fue invitado la madre de él, también él fue invitado con los discípulos. Parece que la madre de Jesús era familiar de la pareja ahí. Pero en este caso, el escritor dice, se celebraron unas bodas. Note usted bien que la palabra dice bodas, no dice una boda. Probablemente fueron más de una boda que se celebraron, pero realmente ellos fueron invitados especialmente a una de las parejas que se casó ahí. Interesante. Y yo estaba leyendo cuidadosamente y dice, oh, no está diciendo una boda, quiere decir que hubieron más de unas bodas que se hizo ahí. No dice cuántas, pero hubo más de una boda, porque dice, se celebraron unas bodas, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, este fue el relato de Jesús, de la conversión de agua en vino que Cristo llevó a cabo en esas bodas ahí. Ahora, Moisés en el desierto, todos los milagros que llevó a cabo en el desierto allí fueron hechos para satisfacer urgentemente toda necesidad que se presentó ahí. Por ejemplo, la gente quería comida, les dio maná del cielo. La gente quería agua, les dio agua de la roca. Mire bien, Jesucristo en este caso estaba ahí. Nadie lo duda, Jesucristo estaba allá con Moisés, pero también estaba aquí para suplir. Jesucristo siempre está presente donde está la necesidad, para suplirla. Lo único que hay que hacer es acudir a Él, ¿verdad? Ahora, nos dice el tiempo también. La Escritura dice al tercer día. Al tercer día dice que se hicieron estas bodas. ¿Al tercer día de qué? Jesucristo había estado trabajando, había estado llamando a hombres a trabajar con Él. Vemos ahí en el 29 del capítulo 1, dice, el siguiente día, dice Él. Luego dice en el 35 del capítulo 1, dice, el siguiente día. Luego dice en el 43, el siguiente día, pero aquí dice el tercer día. Notemos esto, se completan 7 días. Dios para de la creación, de crear, pero comienza otro trabajo de salvación. Mire bien. Eso quiere decir que Dios no descansa, hermano. Descansó de la creación, pero comenzó para comenzar a trabajar en la salvación. Jesucristo mismo dijo en San Marcos 1:15, dijo Él, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Qué hermoso. San Juan 5:17 dice, mi Padre, dice, hasta hoy trabaja. Fíjese bien. Quiere decir que el Padre no había parado de trabajar. Hasta el día de hoy no para de trabajar. Y dice, yo también, dice el Señor. Eso dice San Juan 5:17. Jesús les respondió, dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo. Ahora el lugar dice ahí Caná de Galilea. En Caná. Caná era una ciudad muy chica en el reino del norte. Natanael era de Canaá, de Galilea, uno de los discípulos de Jesús. Felipe fue y le dijo a Natanael, hemos encontrado, mira bien, le dice, aquel de quien hablaron los profetas, al Cristo. Y así fue como Natanael fue. Caná de Galilea. Cristo comenzó, dice, a obrar sus milagros en un oscuro extremo del país. Probablemente era un lugar muy suburbio por ahí que estaba más alejado de las ciudades.
Pero mire bien, sus doctrinas de Jesús no encontraron estorbo ahí como lo encontraba en Jerusalén, en las grandes ciudades metropolitanas ahí en ese entonces, como era Jerusalén. Jesús predicaba, Jesús hablaba del evangelio, pero muy pocos creían. Pero aquí su evangelio no encontró ese tropiezo. Ahora la ocasión era unas bodas, dice, cuando él hizo ese milagro. Unas bodas. Cristo quiso así honrar el carácter sagrado del matrimonio. Donde quiera que dos personas, una mujer y un hombre, se unen en matrimonio, Jesucristo siempre está ahí. Porque Él fue el que unió a la primera pareja. Amén. Él estuvo ahí. Por supuesto. Y allí fue llevado su primer milagro, por supuesto. Jesús no había hecho ni un milagro todavía. Claro, pero con su presencia Él honró esa pareja que se casó, el matrimonio ahí. Y por eso el apóstol Pablo reitera esto en Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 4, cuando él dice, honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios Dios los va a juzgar. El apóstol Pablo hace hincapié en esto. Honroso es el matrimonio, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo doy gracias a Dios por eso. Yo sé que el Señor estuvo ahí cuando yo me casé. Yo sé que el Señor estuvo ahí cuando tú te casaste. Y Él el que daba los aplausos, decía, eso es. Él constituyó el matrimonio para que el hombre y la mujer se unieran en matrimonio e hicieran una familia. Gloria a Dios. Jesús y sus discípulos habían sido invitados de honor. Probablemente eran muy buenos amigos ahí a las bodas y estaba allí también, dice, la madre de Jesús. Pero no podía faltar María ahí, ¿verdad? Ahora, no se hace mención del esposo de María, el padrastro de Jesucristo. Porque José no era el papá de Jesucristo, el papá de Jesús es Dios. María fue usada como un instrumento para traer al mundo al Hijo de Dios por medio del Espíritu Santo. El milagro mismo en que hemos de notar lo siguiente es esto, mire, dos cosas ahí. Surge la necesidad y habiendo comenzado, dice, a faltar el vino, algo tiene que pasar, hermano, para que Dios obre ahí. Algo tiene que pasar. Nada viene sin un propósito. Sin embargo, con la presencia de Jesús, toda insuficiencia que queda compensada por su total suficiencia. En aquellos tiempos, Dios le habla al pueblo de Israel, ¿por qué están preocupados? ¿Por qué ustedes están amedrentados? ¿Por qué ustedes se afligen por lo que tienen que hoy que comer y mañana tienen que vestir también? ¿Por qué? Y les dice estas palabras así, mire. Dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Isaías 54, 5. Qué hermoso, ¿no es cierto? ¿Por qué me voy a preocupar yo? ¿Por qué la iglesia tiene que preocuparse si tiene un esposo, hermano? Que se llama Jesucristo, el Salvador, el Hacedor, el que todo lo puede, el que no se limita. ¿Por qué la iglesia tiene que sentirse aturdida, afligida? Si Jesucristo está ahí, dice que Él le ha amado. Y es por eso que a los esposos nos dice que amemos a la esposa como Él ha amado a la iglesia.
No sabemos lo que pasó, lo que sucedió, a qué se debió esta falta de vino a mitad del banquete, a mitad de la fiesta. Ciertamente no se sabe lo que pasó por ahí, pero ahí estaba Jesucristo y sus discípulos, puesto que estaban invitados de antemano. Versículo 2. Quizás los novios calcularon mal las bebidas, como a veces suele suceder, ¿no? Cuando nosotros nos casamos con mi esposa, invitamos a gente, pero cada gente que invitamos invitó a más. Y en las bodas de nosotros no comimos nosotros, porque faltó la comida. Fíjese, nos quedamos sin comer. Y ahí vamos con el poquito de pastel que está para arriba, que la pareja tiene que comérselo al año siguiente. Nos lo comimos en la casa, que estamos llenos de hambre. Pero a veces suele pasar, eso pasó ahí, mire. El problema es que nadie salió ahí para orar, ¿verdad? Y decirle a Jesús, Jesús, se acabó la comida y los novios no van a comer. Pero María estaba atenta, hermano. Siempre tiene que haber una persona atenta a lo que está sucediendo y eso es lo bueno. Cuando la gente se involucra, pero cuando la gente se siente ajena de la situación o de lo que está pasando, no sucede nada. Pero lo bueno que ahí estaba María y estaba Jesús. María para decirle a Jesús, porque María pues no podía hacer nada, como tú y yo. Porque los milagros los hace Jesús, no María. No, si María hubiera hecho milagros, le hubiera dicho, no, me vayan a 3 barriles de agua que ahorita le digo que se haga vino. Pero pues María estaba a la merced de Jesús. Amén. Esto se trataba de un verdadero vino, no de zumos, no de algo que apruebes y dices, esto sabe a otra cosa, no a vino. Que pasa que Jesús cuando hace las cosas las hace bien. Y es por eso que digo yo, es difícil que una persona que diga que es salvada y sigue siendo la misma, porque Jesús hace bien el trabajo. Amén. Ahora, el uso del vino era lícito, era legal, no era prohibido. La gente lo tomaba en todas las fiestas. Como puede verse en el capítulo de Nehemías 5:18. Nehemías dice, y lo que se preparaba, dice, para cada día, dice, era un buey y 6 ovejas escogidas también, dice, eran preparadas para mí. Aves, y cada 10 días vino en abundancia. Vino en abundancia, cada 10 días, mire, claro, porque el vino era símbolo de alegría, de gozo, de gozo. La gente, cuando no había vino, no había gozo. La fiesta era pálida, no había alegría. Y se compraban 2 clases de vinos. Un vino que era inferior, porque pues habían por los recursos. En las casas de los reyes se tomaba mucho vino y del bueno, pero en este caso la gente, más del vulgo, no, compraba 2 clases. Ya que estaban bien entraditos, alegritos, sacaban los otros odres de vino y ya repartían el otro. Ya pues el sabor ya no identificaba si era bueno o era malo, lo que se veía ahí que era vino. Ahora, pero Jesús hace buen vino. Pero también es cierto que la Biblia dice, hermanos, el uso del vino, es prohibido el uso del vino por la intoxicación
que comporta y la solución a la que da lugar. El proverbista escribió en los proverbios y dijo estas palabras. Mira bien. No es bueno, no es de los reyes, Lemuel. No es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que, bebiendo, olviden la ley y perviertan el derecho de los afligidos. Y es por eso que la Biblia nos dice, bueno, la Biblia no vas a encontrar una palabra que diga que es prohibido tomar vino. Pero hay otras cosas mejores que podemos hacer en la práctica diaria de nuestro vivir siguiendo a Jesucristo. Pablo dijo, miren bien, anterior el Espíritu Santo no venía a las personas. Si ustedes se dan cuenta, dice que venía el Espíritu Santo y poseía a Sansón, y que en ese momento que el Espíritu Santo estaba en Sansón, tiraba a muchos filisteos. Pero ahora en el nuevo pacto que Jesús ha hecho con la iglesia, el Espíritu Santo está vigente en cada hermano, en cada creyente, en cada una de las personas que ha recibido a Cristo. Y por eso dice, miren bien, en cambio que beban vino, se emborrachen, mejor llénense del Espíritu Santo. Porque bajo la afluencia del vino no puedes controlarte, sino que atiende a ser la persona controlada por la sustancia química. Y eso crea muchos problemas. Pero en cambio, si empezamos nosotros a decirle al Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, es lo mejor. Podemos andar entonces, como dije yo al principio, sabiamente. Porque eso es lo que hace el Espíritu, guiarnos sabiamente a las cosas que tenemos que hacer. En cambio, el vino, cuando posee a las personas, ya empiezan a hablar disparates, ya empiezan a ver a los demás chiquitos. Qué bueno que nunca me junté con los borrachos porque no me hubieran visto allá en el suelo. Conozco una persona que hizo un convenio con su esposa y le dijo a ella, si yo te veo otra vez que tú estás ingiriendo licor, yo me divorcio de ti. Porque el tipo era bien violento. Y el vino lo poseía rápido y lo dejaba bajo la influencia del vino, entonces el vino lo dirigía, ¿no es cierto? Y él le dijo, está bien. Y un día le dice un amigo, hey, te invito a una fiesta de cumpleaños de mi hija a Los Ángeles. Y ella le dijo, acuérdate que ese hombre es borracho. Pero yo ya hice un convenio contigo y yo no voy a ir a emborracharme. Ok, alístate y vamos. Y como ella pues sujeta, una mujer sujeta, ¿no es cierto?, a su marido. Y ahí se alista ella, se pone guapa y se va. Y llegando allá, el amigo le dice, oye, tú y yo siempre tomamos. Y le dice, no, pues, y le hacía así volteando a ver dónde estaba la esposa, ¿no? Y la esposa se hizo la que no veía, ¿verdad? Pero la mujer tiene ojos por todos lados. Y ella, con un ojo por acá, estaba viendo a su marido. Ya se había tragado 3 cervezas. Y dice, ya basta, y si voy. No te dije que no tomaras. Y él se voltea y le dice, ¡puf! Y le rompió toda la cara. Cuando el hombre está bajo la influencia del vino, no sabe lo que hace. Y es por eso la palabra dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay problemas de solución, hay descontento, hay broncas, hay divorcio. Es mejor el espíritu y ser sabios. Amén. Así es. Y yo le dije a él, súfrelo con paciencia. Y le dije, entrégate al Señor. Yo le dije a esa persona. Lloraba como niño. Y yo le dije una palabra ahí, hermano. Si tú entregas tu vida al Señor Jesucristo, no le cumplas a ella, pero porque a ella le prometiste, prométeselo ahora al Señor.
y el fin de semana tu mujer va a estar aquí. Él se entregó al Señor ahí, dijo, yo quiero recibir al Señor. Se entregó al Señor, hasta a la vez, hermano, están juntos. Dueño de negocio, el hombre. Es que sí es. Es mejor ser dirigido por el Espíritu Santo que por el vino. Amén. Gloria a Dios. Yo doy gracias al Señor por eso, porque el Señor siempre está pendiente de todo eso. Gloria al Señor. Ahora, la madre de Jesús le ruega implícitamente que saque a los novios de este apuro. En los versículos 3 y 5 dice, ahí, 3 y 5, dice, y al faltar el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido la hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que los dijere. Interesante. Ahora, vemos el breve diálogo que probablemente tuvo Jesús con su mamá. Ella le comunica la dificultad de la situación. Le dijo, no tienen vino. Está bien. Está bien. Pero mira bien, Dios ya lo sabe, las necesidades. Dios ya sabe las necesidades, las que están sucediendo. Ahora, ella comunica la dificultad de la situación. No tienen vino. La respuesta misma y la reprensión de Jesús. ¿Qué tengo que ver contigo, mujer?, le dijo. En la traducción de la Biblia española dice, se traduce, ¿quién te mete a ti en esto, mujer? ¿Quién te mete a ti en esto, mujer? La traducción de la Biblia española, si usted la quiere ver ahí. Ahora dice, la razón dicha reprensión, aún no ha llegado mi hora. Hay intérpretes, mire bien, 3 cosas aquí. Gente que interpreta este versículo, dice, que opinan que esta hora era la del comienzo de hacer milagros. Otros piensan que la hora de comenzar su pasión y muerte. Pero yo creo que parece de esta manera, más natural, interpretar aquí la hora de Jesús como el tiempo oportuno de Dios. La hora de Jesús como el tiempo oportuno de Dios. Dios tiene su tiempo. Dios no va a hacer las cosas en nuestro tiempo, Dios tiene su tiempo. Ahora, este principio se llevó, esta señal o este milagro allí en la ciudad de Caná de Galilea. Ahora su madre le dijo que hiciese algo cuando comenzaba, por supuesto, a faltar el vino. Pero él esperó que la necesidad llegase al extremo. Wow. No sé cuántas veces usted ha rogado al Señor, cosas no andan, o no hay señal de Él. Pero esto, mire bien, a usted y a mí nos enseña que el momento extremo para el hombre es el momento propicio para la oportunidad de Dios. El momento, ¿ve? El extremo para el hombre, el extremo, cuando llegan las cosas al extremo. Su hora llega cuando nos vemos reducidos a máximo aprieto y ya no sabemos qué hacer. La dilatación de la gracia de Dios no ha de ser tomada como negativa a la oración. A pesar de la repulsa de Jesús, María sabía que su hijo, su primogénito, el Dios que ella había dado a luz, el Dios encarnado, iba a sacar de apuro a los novios. Ella sabía eso. Aunque ella no se lo contaba a la gente, pero dice que ella guardaba todas las cosas en su corazón, lo que su hijo era.
y se contentó con decir a los que servían, haced bien, haced lo que Él os diga. Da dos razones por esta, cuando ella dice, haced lo que Él os diga. Una es el sentimiento de nuestra propia necesidad y flaqueza. La otra razón es el temor que el Señor nos rechace. Y no tengamos respuesta. A veces las aflicciones continúan la liberación, pero la liberación se hace al esperar. Y parece que Dios se hace el sordo a veces a las peticiones, pero no está sordo Él. En San Pedro, la carta de Pedro, dice que Él tiene sus ojos puestos en los justos y sus oídos atentos a las oraciones de ellos. Sus oídos tiene atentos a las oraciones de ellos. Pero este parecía ser el caso de María en aquella ocasión, pero sin embargo ella no pierde el ánimo, no pierde la esperanza, no pierde la fe del deber. Mira bien. Ahora, el camino del deber es el camino de la misericordia y a los métodos y a los planes de Cristo no se le puede poner objeción. No. Aunque tú te vayas de rodillas de aquí a Riverside o a Orange County y le digas al Señor, mira Señor, me voy a caminar de rodillas para allá, si tú me haces el milagro, peor no le va a hacer nada a eso. Porque no es por sacrificios. Él ya hizo un sacrificio grande, lo único que tenemos que hacer es mover la silla de Dios por medio de nuestra fe. Si usted tiene fe, puede hacerlo. Amén. Ahora Jesús obró finalmente el milagro y proveyó para la necesidad, mucho más abundante de lo que la gente se podría imaginar en este caso. El milagro mismo consistió en convertir el agua en vino. Con esto mostró Jesús ser dueño, mire bien, de la naturaleza. Al realizar con solo su palabra una transmutación química en un instante, por lo que las moléculas del agua pasaron a ser moléculas de un vino excelente. El agua se transforma en algo diferente, en algo excelente. Es Él quien también hace que las viñas, los viñedos, los árboles produzcan y den su fruto. Con el mismo poder hizo que el agua, por eso se convirtiera en vino. Mire que él no le dijo al agua, agua, hazte vino. Pero aquí es donde vemos nosotros la obediencia y la palabra. La obediencia va junto con la palabra y la palabra va junto con la obediencia. Amén. María no era muy dejada, María era muy astuta. María le dijo a los hombres, hagan lo que Él les dijera. Ahora, las circunstancias que se realizó en este milagro fueron tales que hacían imposible, mire bien, cualquier clase de trampa que podría haber habido ahí. 4 observaciones. Una, las circunstancias en que se realizó el milagro fueron ahí. En primer lugar, mire bien, primero se llevó a cabo, dice, en 6 tinajas, las cuales estaban, dice, destinadas al rito de la purificación de la ley que Dios había puesto en Moisés. Y algunas agregaciones que los maestros y los ancianos habían puesto también, plus. Ahora, segundo, son de notar las siguientes circunstancias. Eran tinajas de piedra.
nunca habían sido usadas para contener vino. Cada una de ellas venía a contener por lo menos 100 litros. Ahí dice, en cada una cabía 2 o 3 cántaros de agua. Eran tinas grandes. Cuando la gente llegaba a las casas, la gente lo que hacía es que se lavaba las manos y se lavaba los pies para entrar al lugar. Entonces las tinajas nunca habían contenido, nunca alguien anteriormente puso vino en tinajas de piedra, pero eso era lo que estaba mejor ahí, por supuesto. Ahora, Él les dijo a los que servían ahí, ya los que servían ahí habían escuchado la palabra de María. Les dijo María, hagan todo lo que les diga. Porque pues, de primas a primeras no va a llegar un invitado y le va a estar dando órdenes a la gente, ¿no es cierto? Usted se imagina, si yo llego a su casa, usted me invita a su casa a una fiesta y yo empiezo a decirle a la gente, hagan esto, hagan lo otro, y ¿qué viene a hacer aquí? Pero cuando alguien de antemano le dice, mire, ahí va a estar un hombre que es pastor, chaparrito, guapo y bonito, hagan lo que les diga, y entonces ellos no se van a enojar. Ellos van a decir, ok, ya está de antemano, y allí ellos de antemano estaban sabedores de que alguien les iba a decir lo que tenían que hacer. Alguien te tiene que decir lo que tienes que hacer a veces. Amén. Y Jesús les dijo, llénenlas, llénenlas. Él no les dijo, Él no les dijo la medida dónde. Pero aquí tenemos una palabra muy importante, hermano. Él les dijo, llénenlas. Versículo 7. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. La responsabilidad de las personas era llenar las tinajas. Oye Jesús, ¿las llenamos hasta la mitad o un poquito más de la mitad o casi llenas? Ellos no objetaron a la palabra de Jesús a preguntarle cuánto agua le echamos. Él les dijo llenar, la palabra es llenar, ¿no es cierto? Cuando Jesús te dice, ve a predicar, pero ¿a qué ciudad voy, Jesús? ¿A dónde? Ve y predica la palabra, a donde haya gente. ¿Sí ve? Llenad estas tinajas y las llenaron hasta arriba, dice. Ese detalle nos confirma la autenticidad del milagro porque sí estaban completamente llenas de agua. No se podía mezclar con ninguna otra cosa. Pero además de este hecho, estaban llenas, dice, de agua las tinajas y llenas hasta al borde. Al borde. La tercera observación es, el milagro se llevó a cabo instantáneamente y de una forma que lo engrandeció sobremanera. Efectivamente, tan pronto como llenaron las tinajas, dijo Jesús, sacarlas, sacad agua. Los hombres fueron a llenar las tinajas de agua y trajeron las 6 tinajas. Y cuando ya las llenaron ahí, Él les dice, saquen el agua. Y llévensela al hombre que está encargado de eso. Jesús les dijo, sacad el agua, versículo 8. Conforme sacaban el agua, mire bien, el agua se iba convirtiendo en vino. Iban vaciando las tinajas y se iba haciendo vino. Y se iba haciendo vino. Ahora, ¿cuál fue la sorpresa del maestro de sala o el supervisor del banquete? Sorprendido al probar el vino. Especialmente, mire bien, al notar que trataba de un vino exquisito. Versículo 9 dice, y cuando el maestro de sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Qué sorprendido estaba. Qué sorprendido estaba. Probablemente ya el buen vino y el vino inferior ya se lo habían bebido, pero aún el paladar de este hombre estaba activo para identificar que no había vino como este.
Qué hermoso, ¿no? Ahora, vemos también ahí la obediencia de los hombres. Jesús les dice, llenen estas tinajas. Ellos fueron y llenaron. Les dice, ahora sacad. Ellos las sacan. Y no dijeron, pero ¿para qué quiere que llenemos tinajas? Probablemente fueron a llenar las tinajas, las lavaron bien, porque esa era agua que usaban para los ritos ahí de purificación. Las lavaron bien, llevaron la nueva agua. Cualquiera de nosotros, yo pienso que yo podría haber dicho, pero, oye, ¿para qué quieres tanta agua? Ahora Jesús les dice, saquen el agua. Y ellos van y sacan el agua. La obediencia de ellos. La obediencia, Dios se agrada de eso. No importa lo que vayamos a hacer, nos guste o no nos guste, o nos parezca loco, o nos parezca fuera de serie. Dios así es. Él lo que quiere es la obediencia, ver la obediencia y ver cuánto crees. ¿Se acuerdan de cuánto se acuerdan de aquella anécdota que yo di de aquel hombre malabarista, Gravaret, cuando cruzó las cataratas de Niágara? Mire bien. Le dijo al hombre, ese no pasó con una vara, él pasó con un hombre en los hombros. Y cuando ve a uno de los hombres de la multitud, le dijo, oiga, ¿usted cree que yo puedo cruzar al otro lado? Le digo, claro que sí, ya lo estoy viendo. Claro que sí. Venga pues entonces, véngase a mis hombros. No, dice, que Dios me guarde. Entonces le digo, usted cree pero no confía. Y eso pasa con muchos cristianos. Creemos pero no confiamos en Jesucristo. Creemos que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que Jesucristo puede hacer milagros, pero cuando Él nos dice, échate a mis brazos, ven, te voy a cargar. No confiamos en Él. Amén. Y se trata de confiar, no solo de creer. Porque el creer va con la confianza. Porque si no, es sinónimo a lo malo. Porque mira, los demonios creen en Jesucristo. Que Él es poderoso y que Él hace muchas cosas. Conclusión al pasaje este. Se nos dice que este fue el principio de las señales. El apóstol Pablo llama señales, no milagros, de las señales que hizo. Pero el propósito más grande de Jesucristo no fue el suplir la necesidad del vino, sino en manifestar su poder, su gloria en aquellos que estaban esperando a un Mesías. A veces Dios no sana a un enfermo porque tiene que sanarlo. Tiene que haber un propósito. Dios no va a suplirte la necesidad si no hay un propósito. Porque a Él le da lo mismo que vivas o que mueras. ¿Sabías eso? Él le da lo mismo. Él se interesa en tu alma. Pero no obstante, la gracia de Dios es tan grande que nos da salud. Nos da salud para que podamos vivir este mundo, esta vida mejor. Y nos deja vivir con un gran propósito, el cual es que tú seas antorcha, que tú seas luz en las tinieblas. Si no, no hay caso. Aquí Jesús no hizo el milagro porque su mamá le dijo, hijo, haz esto. No, porque él ya sabía lo que tenía que hacer para manifestar su gloria y su poder, para primero, número uno, para que sus discípulos, mira lo que dice el versículo 11, sus discípulos creyeran en Él. Creyeran en Él. Para que la gente creyera en Él. Creyera en Él. Cuando yo le dije al Señor, muéstrame tu poder y tu gloria, Señor, en este momento, porque llegó un momento de aprieto. Y yo voy a seguir hablando de este milagro. Y yo voy a seguirlo diciendo porque no puedo callar lo que he visto y lo que he oído. Eso dijeron los apóstoles. Yo no sé si tú te hubieses pasado la luz en rojo
Pero una de las cosas sí te digo, que Dios me hubiera dicho a mí, si yo fuera una persona que me paso las luces en rojo y los stop, me los brinco, Dios me hubiera dicho, ¿cuál es la diferencia? Que tú clames a mí diciéndome que yo provea ahora para ponerle a esa máquina, para que abre el zaguán y tú puedas pasar en el Freeway 241. Por eso al testimonio ese le puse yo, lo que sucedió en la carretera 241. Es el testimonio. Y Dios ahí me hubiese dicho, ¿cuál es la diferencia? Si tú siempre te pasas las luces en rojo, échatela, como me decía mi esposa, pásatela en rojo. Pásatela. Y yo le dije, un hijo de Dios no va a hacer eso. Aunque no esté viendo nadie, no voy a hacer eso. Había un montón de cámaras. Yo le dije, Señor, muéstrame tu poder y tu gloria. El Señor me puso el dinero en la mano. Más adelante, otra vez, me dice mi esposa, ahora sí te lo vas a pasar en rojo, me dice. Y yo le digo, el mismo que proveyó ahí atrás va a proveer aquí. ¿Ves? A veces tu mujer, a veces tu pareja, a veces tu padre, tu hijo, lo que sea, va a ser la oposición. Es bueno, hermano, que haya oposición. La oposición te lleva a acercarte más a Dios y a tener otro carácter agresivo para acudir al Señor así, mira, como martillo, mira. Y le dije yo a mi esposa, el mismo que proveyó allá va a proveer aquí, cabal. ¿Y sabes dónde estaba el dinero que necesitamos? Ahí, en el mismo carro. Así es. Pero el Señor lo hizo para que creyera mi esposa. No porque yo necesitaba, a Dios le hubiera valido un cacahuate que yo no tuviera dinero ahí para pasar, no. Pero Él tenía un propósito, el cual era que mi esposa creyera en ese mismo Dios que yo había creído, en el Dios que le sirvo. Sí, hermano. A veces tu esposo, tu esposa no va a creer lo suficiente, pero dile al Señor, Señor, haz las cosas para esto. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, hermano. Y esa es la gracia de Dios y el poder de Dios. Y por eso Dios se manifiesta con ese tipo de milagros. Con ese tipo de milagros. Él no va a hacer nada si no hay propósito. No va a hacer nada. No va a hacer nada. En el 93, yo tuve una enfermedad en el intestino. Y me daba vergüenza a mí que me dijera el doctor, bájate los pantalones para chequearte porque era rectal. Y yo le dije al Señor, Señor, yo no puedo hacer eso. Por favor, sáname. Cada vez que yo me bañaba, le decía al Señor, sáname, sáname. Tú tienes el poder para hacerlo. Tú tienes el poder para hacerlo. Me dijo Kaiser, ya pasaste los 50, ven a hacerte el coloscopía. Y digo yo, ¿qué es eso? Y cuando llego, entonces sí supe que era eso. Y dijo el hombre, veo con una cámara aquí, con la cámara que estaba ahí, aquí hay una cirugía. ¿Cuándo te hicieron esta cirugía? Había una cirugía hecha en mi intestino. Y le dije yo a él, fue el cirujano. El que usa un bisturí que no se ve. Él. Y él dice, pues no encuentro, dice, huellas. Fíjate bien. Y él dijo, yo creo en los milagros de Dios. El hombre ahí. Así es. Pero Él espera a que lleguemos al apuro y al aprieto. Y haya el momento propicio para que los demás que no creen, crean en ese momento. Y es así. Dios actúa aprovechando la ocasión. Que los que poquito creen, crean bastante, hermano.
No te preocupes en el aprieto que estés. Cristo está aquí. Él puede hacer un milagro. Si tú lo crees. Si tú lo crees, Dios lo puede hacer. Él no se limita en nada. ¿Cuánto crees en Él? Está bien. Pero cuánto confías en Él es otra cosa. Es otra cosa. Yo te puedo decir, cree en el Señor, pero tú me puedes decir, yo creo en Él. Ahora te puedo decir, ¿confías en Él? Confía en Él, si no confías. Pero el Señor Jesucristo está aquí para hacer lo que los seres humanos no pueden hacer, hermano. Y Él no hizo el agua en vino para suplir nomás a los novios, sino para que su gente creyera en Él y manifestar su gloria a la gente, a sus discípulos, para que hoy gocemos nosotros de estas hermosas palabras de Jesucristo y todavía siguen resonando y diciendo, yo suplo tus necesidades si tú crees y confías en mí. Amén. Ponte de pie. No importa cuánta oposición haya en tu vida, pero Dios está ahí, hermano. Dios está ahí. Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Michelle Carranza. Quería mandar este mensaje para mis hermanos queridos que los extrañamos. Y si tú te encuentras que no estás congregado en una iglesia, no te preocupes, estás muy bienvenido a venir a nuestra iglesia. Está localizada en Corona, California. Se llama la Iglesia Cristiana La Resurrección. Nuestros servicios son los martes y los viernes a las 7 p.m. y los domingos a las 10 de la mañana. Si estás en necesidad de oración o tienes preguntas, por favor, contáctenos. Y no te olvides que el Señor te ama, ¿ok? Amén. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.